Hola, mi nombre es Michael Good, director ejecutivo del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, y presento la actualización del COVID-19 para el 30 de marzo del 2021. Hoy es el Día Nacional del Médico, y así, en medio de esta pandemia, agradecemos a nuestros médicos y a todos nuestros proveedores por el gran trabajo que han hecho y continúan haciendo mientras nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación, y de hecho nuestro mundo, luchan contra esta pandemia. Feliz Día del Doctor a todos los médicos en la audiencia. Las tendencias han cambiado un poco desde nuestra actualización, desde la semana pasada. Después de un periodo de disminución de casos nuevos en nuestro país, la situación había comenzado a estabilizarse y ahora, de hecho, estamos comenzando a ver un aumento en la cantidad de casos nuevos de coronavirus en nuestro país. Y todos hemos estado siguiendo las noticias nacionales y las teorías detrás de esto, pero claramente no queremos que las cosas cambien de rumbo. Después de haber visto una reducción de este virus a niveles manejables, es lamentable ver este aumento a nivel nacional. De manera similar, después de una disminución sustancial de muertes diarias por coronavirus, esta tendencia se ha estabilizado durante la última semana más o menos. En Utah vimos una disminución de manera similar. Esta agradable disminución, probablemente aún con un poco más de disminución. Claro que no hemos visto que se esté estabilizándose. No está disminuyendo tan rápido, pero no hemos visto una cola o un aumento en la cantidad de nuevos casos de coronavirus en nuestro estado. Entonces continúan las disminuciones de casos nuevos y también nuevamente, aún con muchos problemas técnicos de informes en cuanto a las muertes. Pero en general, ya sea que miren nuestros datos estatales o los datos nacionales, las muertes por coronavirus continuaron disminuyendo en el estado de Utah y de hecho, según ambas medidas, están muy por debajo de 10. Algunas medidas informan el día que se determina que la muerte se debe al coronavirus y las otras metodologías mapean la fecha de la muerte hasta el momento en que realmente ocurrió. Esa es una de las razones de las diferencias, pero no obstante, seguimos viendo disminuciones aquí en el estado de Utah. Una tendencia similar con nuestro número de infecciones activas después de una caída sustancial en los últimos meses. Esta tendencia también se está estabilizando aproximadamente al mismo nivel esta semana como lo fue la semana pasada. Aproximadamente 1 de cada 333 habitantes de Utah tiene una infección activa actual por coronavirus. Entonces, con esta estabilización, por así decirlo, y sin ver las disminuciones que habíamos visto antes, no es de extrañar que nuestro número reproductivo, el llamado NR, haya regresado a 1 después de un periodo largo aquí, todo por aquí donde estaba el NR por debajo de 1, lo que significa que la transmisión del virus es cada vez más lenta, pero ha ido aumentando y una vez más está en 1. Así que vamos a tener que vigilar esto de cerca. Si el NR supera 1, esperaríamos ver aumentos en el número de nuevos casos y veremos una inflexión y un gancho en el número de casos nuevos trazados en el promedio de 7 días. Afortunadamente, aunque probablemente esté relacionado con esto, recuerde que cuando los casos aumentan, aproximadamente 2 o 3 semanas después, vemos cambios en las hospitalizaciones y 2 o 3 semanas después de eso vemos cambios en el número de muertes. Afortunadamente, hasta ahora, el número de habitantes de Utah en un hospital de Utah con COVID-19 continúa disminuyendo. El número en UCI sigue disminuyendo y el número que se muestra en la línea azul, admisiones diarias, también está disminuyendo. Así que todas nuestras medidas de hospitalización, UCI y admisiones diarias están disminuyendo. Además, aquí en las barras se muestra el número de casos nuevos positivos cada día y puede ver que están abajo las referencias por aquí, por debajo de los cientos, en algún lugar varios cientos,
hasta algunos días alrededor de 500 o más o menos. Pero una disminución continúa en el número de casos nuevos positivos de coronavirus reportados en nuestro estado. El contagio de coronavirus sigue siendo muy limitado. En el campus de la Universidad de Utah puede ver aquí nuevamente como antes solo unas pocas personas cada día informan una nueva infección por coronavirus. Gran mayoría de ellos asintomáticos o con síntomas muy leves, de modo que los niveles bajos de virus y transmisión de virus continúan en el campus de la Universidad de Utah. Después de un periodo de disminución sustancial en las admisiones por COVID-19 en nuestro hospital de la Universidad de Utah, si vimos en los últimos días este aumento. Ayer ingresamos 10 pacientes, uno de los ingresos diarios más altos en bastante tiempo. Entonces, a nivel estatal, vimos disminuciones continuas y estabilización. Aquí en la Universidad de Utah tenemos un gancho, una cola, si se quiere, en la curva de admisión. Nos redujimos a solo 8 pacientes en nuestro hospital y eso se ha incrementado un poco hacia los 15 en este momento. Ciertamente dentro del monto que cómodamente podemos cuidar aquí en la Universidad de Utah, obviamente mucho mejor que los 80 y 90 y pico que vimos a principios de este año y particularmente alrededor del año nuevo, pero algo que vamos a querer vigilar. Y es de esperar que podamos seguir viendo la disminución de este virus a medida que nuestro programa de vacunación continúa y continuamos con las medidas de salud públicas que reducen la transmisión. El programa estatal de vacunación sigue siendo sólido, con un promedio de más de 20,000 vacunas administradas cada día por los departamentos de salud de los condados, departamentos de salud de Utah y las otras entidades de servicio de salud, incluyendo el sistema de salud de la Universidad de Utah. Entonces, aquí puede ver las estadísticas sobre cuántas vacunas ha recibido y administrado el Estado y cuántos ciudadanos están completamente vacunados. Hemos hablado mucho en este programa sobre la pandemia, la infección por coronavirus, pero también hay otra cosa para considerar en paralelo con la pandemia, y ese es el efecto de la salud mental de todos nosotros mientras luchamos contra esto, ahora desde hace más de un año. Y entonces aquí en el sistema de salud de la Universidad de Utah hemos estado trabajando con nuestros equipos. Somos muy afortunados de tener el Residency Center, Centro de Residencia, como miembros de nuestra facultad que hacen de su trabajo el enfoque de su trabajo, la fuerza mental de nuestros equipos de atención médica. Y entonces nuestro centro de residencia comparte una serie de recursos, enlaces a recursos sobre el bienestar y en particular el bienestar de la salud mental. Todavía nos quedan meses, lo que esperamos sean los últimos meses de esta pandemia, pero aún no hemos terminado. Y la resiliencia o fuerza, la capacidad de seguir avanzando es importante y existen técnicas y enfoques que pueden facilitar y hacer que sea más fácil para nosotros hacerlo. Así que le animo a que consulte estos recursos, póngase en contacto con nuestro centro de residencia. Juntos es como podemos superar esta pandemia y parte de ese apoyo mutuo es mantenernos fuertes unos a otros, ayudando a apoyarnos unos a otros. Como mencioné la semana pasada y como puede ver en el informe de esta semana, estamos en un punto interesante en el que nos gustaría que las disminuciones continúen y no ver un llamado palo de hockey y regresar a la trayectoria ascendente en nuestras curvas que han estado bajando durante muchos meses. Y por eso las medidas de salud pública siguen siendo importantes. E incluso cuando el Estado salga de su mandato de mascarilla, pediremos que sigan cubriéndose la cara, ciertamente en nuestro sistema de salud, por las razones citadas en este cuadro. En particular, los miembros vulnerables de nuestra comunidad que recibieron atención aquí,
pero también nosotros realmente queremos mantener baja la transmisión del virus. Las cubiertas faciales seguirán siendo necesarias en la Universidad de Utah. En términos más generales, vamos a tener el comienzo. Será virtual, pero las universidades y las escuelas tendrán convocatorias en persona para celebrar a los estudiantes graduados de sus universidades y escuelas. La asistencia será limitada y todas las celebraciones serán al aire libre. Pero a medida que avanzamos este tipo de prácticas de salud pública, obviamente continuamos enfatizando la importancia de la vacunación y pedimos que haga una cita para una vacuna tan pronto sea posible. Todos los adultos en el estado de Utah ahora son elegibles para una vacuna, incluyendo los mayores de 16 años. Por lo tanto, todos los adultos deberían estar trabajando para vacunarse. Mientras tanto, seguimos recomendando el uso de mascarillas, lavado de manos constante y otros, saneamiento de superficies como lo hemos hecho durante el último año, manteniendo la distancia física siempre que sea posible y si estamos enfermos, alejándonos de los demás. Estamos progresando, hemos recorrido un camino largo. La pandemia está en un nivel manejable, pero nos gustaría que esta pandemia cayera aún más aquí en nuestro estado. No es manejable en todos los estados del país en este momento y realmente queremos seguir avanzando en estas medidas de salud pública en el programa de vacunación para que no veamos infecciones resultado de los viajes y otros medios que ingresan a nuestro estado y reviertan el tremendo impacto y los avances que hemos logrado para reducir la pandemia en nuestro estado. Así que vamos a observar las cosas de cerca. Planeamos estar de regreso en 2 semanas con otra actualización de COVID-19. Mientras tanto, le pedimos que mantenga una actitud positiva, pero que su prueba sea negativa.